núcleo de finanzas públicas. Vamos a mirar la segunda parte de la segunda parte de los videos del tema de tributación. Esta segunda parte la hemos llamado principios de tributación. Vamos a mirar en qué consisten esos principios que todos los estados asumen a la hora de preocuparse por el tema de los tributos. Con esto, con este tema, con esto ya tenemos gran parte de lo que va a ser el examen final, la evaluación final. No nos queda sino faltando una pequeña parte que tiene que ver con el tema de los presupuestos. Después de terminar esos presupuestos, pues tendremos el material adecuado para finalizar este corto curso de finanzas públicas para el CEIPA. Bueno, entonces para mirar la tributación, haremos una enumeración de cada de los principios que están incluidos en todo sistema de tributación. ¿Cuáles son los principios que guían a la hora de los estados diseñar sus aspectos tributarios? Bueno, pero ¿de dónde surgen pues esos principios de la tributación? Entonces, el surgimiento de esos principios de la tributación tienen que ver con la pregunta que se hace la sociedad de cuál es el mejor sistema tributario de un país, donde la sociedad se preocupa de que sea justo. O sea, el término de la justicia es ahí un tema muy discutido, donde la sociedad se está preocupando por el tema de que esos tributos, sean eficientes y que verdaderamente ese sistema tributario vaya enfocado a cumplir el rol del Estado como tal. Entonces observen que cuando nosotros tocamos el tema introductorio de cuáles son los principios de la tributación, volvemos y tocamos temas que tienen que ver con las diferentes posiciones que hay en la sociedad. Entonces veremos que en este tema de la tributación es donde nuevamente aparecen las dos escuelas que veíamos en la primera semana, y cada una tiene un planteamiento respecto a cuál es el mejor sistema tributario en términos de justicia, eficiencia y cumplimiento. Entonces pasemos a mirar, a enumerar cada uno de esos principios de la tributación, y luego detenidamente vamos a mirar cada uno de ellos, cómo lo constituyen. Bueno, entonces vemos primero que los principios de la tributación tienen un primer aspecto, y es el aspecto de la equidad. Miren que cuando hablamos nosotros de los temas de justicia, obligatoriamente tenemos que recurrir a que los sistemas tributarios tienen que tener la preocupación de la equidad. Entonces vemos que ese tema de la justicia y la equidad es un tema de discusión por toda la sociedad. Lo que para unos es justo, para otros no, y eso es lo que se ve reflejado también en las finanzas públicas de todos los países. El otro tema es el que tiene que ver con la suficiencia. Entonces veremos después específicamente a qué nos referimos con la suficiencia, pero en todo caso el Estado tiene que preocuparse por un monto y cuánto equivale ese monto. Respecto a ese monto es que nosotros estamos hablando de la suficiencia tributaria. El otro tema que tiene que ver con los principios de la tributación es el principio de la unidad de acción. Entonces, en Colombia existe una unidad política nacional. Eso significa que estamos hablando de un solo país con unos objetivos comunes. Entonces es lógico que hablemos del Estado como una unidad de acción. Después sigue el otro principio, el otro criterio que también evaluaremos más adelante, lo miraremos más adelante, y tiene que ver con el principio de la asignación y la flexibilidad. Como decía Musgrave, como lo veíamos en el primer capítulo, acuérdense que el Estado cumple un papel de asignación muy importante, y esta asignación, dependiendo del rol del Estado, debe ser flexible o no. Lo miraremos con detenimiento ahorita más adelante en 1 o 2 minuticos. Bueno, y el último criterio, el que nos hacía falta, que es el tema de la eficiencia, y es si el Estado es eficiente o ineficiente a la hora de recaudar, a la hora de recoger los tributos. Acuerden que también cuando tuvimos el debate en la segunda semana nos preocupamos en el tema de la eficiencia del gasto, de si el gasto era eficiente o no en un país. Pues bien,
para el tema de los tributos también hay una discusión en torno a si lo que se recauda con eficiencia o no. Entonces ahí está el principio de la eficiencia. Bueno, con esto ya tenemos entonces enumerada los 5 principios constitutivos de la tributación. Pasemos a explicar cada uno de ellos detenidamente. Iniciemos hablando de los principios de la tributación. El primero, empecemos por el lado de la suficiencia tributaria. El tema entonces de la suficiencia tributaria, yo les decía ahora que tiene que ver con el tema de si lo que se está recaudando es suficiente o no por parte del Estado, o sea, si lo que recauda cumple el rol del Estado como tal. Entonces, ahí podemos ver dos grandes criterios que se manejan en el tema tema del principio de la suficiencia. Entonces, una gran parte de los hacendistas públicos o de los economistas hablan de que la suficiencia debe estar inscrita al tema de la disciplina fiscal. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado debe hacer unos recaudos calculados dependiendo pues de las estructuras del Estado, y que estos recaudos y que los gastos deben inscribirse en estos recaudos. Eso quiere decir que los gastos de una nación no pueden ser superiores a los tributos. Entonces es pensar, gasto lo que recojo, es como recoger esa frase popular donde la gente dice: yo solamente me gasto lo que me alcanzo a ganar. En cambio, hay otra gran vertiente de hacendistas públicos y de economistas que consideran que el principio de suficiencia debe estar enfocado por el tema de que los tributos deben cubrir lo que gasta la nación. Entonces, aquí es lo contrario, es cuál es mi presupuesto, qué es lo que me voy a gastar, y de acuerdo a eso hago un programa o establezco el principio de tributación, es decir, cuánto una nación tiene que recoger para cubrir sus gastos. Observen que son dos cosas diferentes, son dos enfoques diferentes. El uno es solamente gastarse lo que se alcance a recaudar en un país, lo que es adecuado, el nivel adecuado, y el otro es cuáles son las necesidades y cómo recojo el dinero para cubrir esas necesidades. Como nos podemos dar cuenta, estos dos principios, estos dos enfoques que podemos nosotros mirar en las discusiones del tema de la hacienda pública, están dados por un lado pues los que defienden el tema de la disciplina fiscal, que son generalmente las finanzas públicas de corte clásico, y los que hablan de la suficiencia impositiva, o específicamente que los impuestos o los tributos que recoge un país cubran las necesidades, tienen un enfoque más desde el punto de vista de las finanzas públicas modernas. Bueno, entonces con este ya nos queda claro el primer principio, el principio de tributación de la suficiencia económica. Pasemos al otro principio. El otro principio es el principio de la tributación, el tema equidad. Entonces la equidad es el otro principio de la tributación. Entonces en la equidad veremos también dos posturas radicalmente opuestas. Las dos posturas entonces también estarán ubicadas de acuerdo a las escuelas en las finanzas públicas. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un primer criterio que se llama el principio del beneficio. Entonces los defensores del principio del beneficio dicen que se debe gravar a las personas según el beneficio que reciben del Estado. Es como un pago que se hacen de los bienes que se usan. Entonces, si yo soy un ciudadano que uso bastante seguridad del Estado, entonces a mí me deben gravar por ese beneficio que estoy recibiendo del Estado. En cambio, si un ciudadano no recibe esa seguridad, entonces el ciudadano se le debe cobrar menos impuestos por ese beneficio que está recibiendo al ser menor. Si todos por igual estamos recibiendo una salud adecuada, entonces en principio a todos nos deberían gravar de acuerdo a ese principio del beneficio. Es decir, que a todo el mundo se le debe ir cobrando los impuestos de acuerdo a los beneficios que vaya obteniendo de los bienes y servicios públicos. Si usted tiene vehículos, pues a usted es el que se le debe cobrar
los impuestos por tránsito. Si usted tiene alumbrado público en su barrio, pues entonces ese alumbrado público usted debe pagarlo proporcionalmente al servicio que está recibiendo. Entonces, de acuerdo, miren que ahí hay un principio y es el principio del beneficio. Es decir, yo pago de acuerdo o yo contribuyo o yo doy tributos al Estado de acuerdo a los beneficios que voy recibiendo. Hay otro principio y es el principio totalmente opuesto al contrario, que es el principio de la capacidad de pago. ¿Qué nos dice este principio? Que la cantidad de impuestos a pagar se debe dar según la proporción de los ingresos privados. A mayor riqueza, mayor impuesto. Entonces observen que aquí hay un carácter redistributivo. En el principio hay una preocupación de justicia en términos de los beneficios o de lo beneficiado que se ve usted en la sociedad. Entonces lo justo es que usted pague hasta cierto nivel. Aquí hay un problema de justicia en términos de igualdad social. En estas palabras estamos diciendo entonces que hay una preocupación porque los impuestos tengan un enfoque de acuerdo a la capacidad de pago. Entonces yo no debo pagar por el alumbrado público de acuerdo a si me alumbran más a mí o no, de si recibo mayor o menor seguridad o si yo tengo mayores o menores uso de las vías públicas por medio de los vehículos, sino que a todo el mundo hay que cobrarle y a los que están en peor situación económica se les debe cobrar menos y a los que están en una mejor situación económica o con mejores ingresos pues entonces deben pagar en términos proporcionales más por esos bienes y servicios públicos de la sociedad. Entonces, como pueden ver, quienes buscan la justicia en términos del beneficio que reciben son las escuelas de pensamiento, las escuelas de finanzas públicas clásicas. Y quienes se preocupan más del tema de la justicia por el lado de la equidad o por el lado de las capacidades de pago, entonces tendrán un enfoque más tirado a las finanzas públicas modernas. Hay que aclarar que eso no significa que los modernos o los clásicos no hablen también de temas de beneficio y capacidad de pago indistintivamente. Eso quiere decir que un clásico podría hablar en determinado momento de las capacidades de pago para cuando quiere plantear algún tema en la sociedad, pero al menos en en el rol general del Estado, en el enfoque general del Estado, estas son los que tiene, por los que se preocupan cada una de estas escuelas. O sea, le dan más importancia o al beneficio o a la capacidad de pago, bien sea porque usted es un clásico o porque es un moderno. Bueno, veamos ahora vamos a ver dentro de este tema de la equidad cómo ese principio del beneficio y cómo ese principio de la capacidad de pago pueden diseñar entonces los diferentes tipos de impuestos. Veamos. Bueno, el primero es el impuesto. Un impuesto en la sociedad se puede hacer de carácter horizontal o el impuesto puede ser de carácter vertical. Entonces, cuando un impuesto se hace de carácter horizontal, dice que lo justo es que todos paguemos los mismos impuestos, puesto que todos somos iguales ante la ley. Vemos que este es un principio muy clásico. Todos somos iguales ante la ley. Esa igualdad liberal implica que todos paguemos el mismo impuesto. En cambio, el impuesto vertical dice que lo justo es que todos paguen también de una manera desigual. Ya no que todos paguemos igual, sino que todo lo justo es que se pague de una manera desigual, puesto que la sociedad no es igual. Y si la sociedad no es igual y tiene diferencias en el ingreso y en el patrimonio, pues entonces tributariamente también se debe pagar de una manera desigual. Observen pues entonces cómo este principio del impuesto horizontal está más enfocado a las finanzas públicas clásicas, o sea, están enfocadas a ese principio del que hablábamos ahorita del beneficio, y el impuesto vertical está más enfocado al principio de la capacidad de pago, que corresponde más o que tiene un enfoque más tirado al lado de las finanzas públicas modernas. Bueno, entonces con esto queda completamente claro
el tema en cuanto a si un impuesto debe ser horizontal o vertical. Ahora miremoslo en cuanto a si el impuesto es progresivo o no es progresivo. Entonces, ¿un impuesto progresivo qué es? Un impuesto progresivo quiere decir que a medida que alguien tiene más, pues se le cobra más impuestos. Observen entonces que no es que en términos absolutos el que tiene más termina pagando más impuestos, sino que es en términos relativos. ¿Eso qué quiere decir? De que si usted gana 1000, entonces se le deben cobrar, por decir, 150 de impuestos. En cambio, si usted gana 1000, si usted gana, perdón, 500, entonces no se le van a cobrar sino 50 pesos de impuesto. En el primer ejemplo que puse, si usted gana 1000, entonces le van a cobrar 150, significa que usted le están cobrando aproximadamente el 15% del impuesto. En cambio, cuando usted dice que gana 500 y le están cobrando 50, usted le están cobrando solamente el 10%. Entonces, observen que esa progresividad está referida en términos relativos. En términos relativos. Bueno, en estos términos también podríamos hablar de impuestos de corte regresivo. Entonces, regresivo quiere decir que si alguien gana más, pues se le cobran menos impuestos, y si alguien gana menos, pues se le cobran muchísimo más impuestos. Los impuestos regresivos no son de gusto ni de las escuelas clásicas ni modernas, hay que aclarar. No crean que el progresivo pertenece a las modernas, como efectivamente sí lo es, pero no significa que los regresivos estén de la mano de la escuela clásica. Entonces, los clásicos hablan más bien de un impuesto de corte proporcional, es decir, que cumpla ese principio de la horizontalidad que habíamos hablado anteriormente y que está asociado con los impuestos del beneficio. Entonces, las escuelas clásicas estarán de acuerdo a un impuesto de carácter proporcional. Bueno, demos un ejemplo de un impuesto regresivo, como les colocaba en el ejemplo anterior de carácter progresivo. Entonces, usted en un impuesto regresivo, por ejemplo, al que gana 1000, entonces le van a cobrar solamente el 10%, significaría que pagaría 100 pesos, y en cambio el que gana 500 dicen que le van a cobrar un poquito más de ese 10%, y diríamos entonces que ya no paga 50, sino que podría pagar 70, 80 pesos. En ese caso el impuesto sería regresivo porque está pagando en términos proporcionales relativos más impuestos el que menos tiene, y el que más tiene paga menos impuestos de carácter proporcional. Un impuesto proporcional es cuando usted dice, no, independientemente de su dinero, usted va a pagar el 10% de impuesto. Entonces el rico, a la persona más rica, el que gana 1000 pesos, le cobrarían el 10%, serían 100 pesos, y el que gana 500 pagaría 50 pesos. Observen que en esos términos, en términos absolutos, pues la persona con mayores ingresos pagó más al pagar 100, y la persona con menos ingresos pagó menos porque pagó solamente 50. Pero en términos relativos están pagando exactamente lo mismo porque corresponde al 10% de esos impuestos. Entonces, con esto nos queda claro cómo las escuelas de pensamiento se dividen aquí el carácter de impuesto. Vamos a ver enseguidita, después de mirar los impuestos directos e indirectos, vamos a mirar enseguidita un ejemplo de impuestos en Colombia que cumplen estos criterios. Y hay que decir pues que cuando se han diseñado, el Congreso de la República tiene que entrar a discutir estos principios, y si un impuesto debe ser horizontal, vertical, si debe ser progresivo, si debe ser proporcional, o si debe ser directo o indirecto. Pasemos a explicar entonces en qué consisten los impuestos directos y los impuestos indirectos. Entonces, los impuestos directos se cobran directamente a las personas, es decir, eso quiere decir de que si usted, el Estado le ha dicho, usted debe pagar impuestos de acuerdo a lo que gana, le llega a nombre suyo el impuesto, usted va y lo paga y lo descargan de deudor del Estado. Esos son los impuestos directos. En cambio, los impuestos indirectos es los que no le llegan la factura a usted, sino que se los están cobrando indirectamente a través de un bien o servicio. Entonces, cuando usted compra una mercancía, generalmente esa mercancía tiene un impuesto. O cuando usted compra la gasolina, esa gasolina también tiene un impuesto. Esos son impuestos indirectos, no son facturas emitidas a nombre de alguien específicamente. Pero cuando usted está haciendo la acción de compra, le están llegando, cuando están haciendo la acción de compra, ese impuesto, eso tiene un impuesto,
y ese impuesto se lo están cobrando a usted indirectamente. Entonces ya sabemos la diferencia entre impuestos directos e indirectos. Hay que decir que los impuestos directos les gusta más a las finanzas públicas modernas, y a los impuestos indirectos han sido promovidos principalmente por las finanzas públicas clásicas. ¿Esto debido a qué? A un tema que también vamos a tocar ahorita y que también tocamos en la primera semana, y tiene que ver con los temas de asignación. Para los clásicos, cuando los impuestos son directos, cambian las reglas de juego de la sociedad porque cambian las asignaciones que tienen las personas en el sector privado. Cuando los impuestos se cobran directamente, entonces la gente ve reducida su riqueza o ve reducida sus recursos o capacidades de gastos. En cambio, cuando se cobran indirectos, estos impuestos son menos lesivos en términos de las asignaciones iniciales. Hay que decir pues que algunos clásicos han dicho pues que lo malo, pero dicen que entre lo malo y lo mejor, en lo malo de los impuestos indirectos es que cambian las señales de mercado al cambiar los precios. Cuando usted coloca un impuesto del 16% a una mercancía, él está cambiando esa formación de precios. Entonces por ese lado no es buena, pero entre los dos, entonces los clásicos se quedan más con los impuestos indirectos que con los impuestos de corte directo. También hay que decir que a los clásicos les gustan los impuestos, vuelvo y les repito, eso lo miraremos enseguidita, les gustan más los indirectos porque los impuestos indirectos son de más fácil recaudo, tienen menos problemas de ineficiencia, entonces son preferidos en casi todos los países del mundo por esa situación, aunque son muy criticados desde las posiciones modernas de la sociedad. Bueno, miremos ahora sí el ejemplo, después de haber visto todas estas divisiones a características o como podemos nosotros clasificar los impuestos desde el principio de la tributación de la equidad. Entonces desde la equidad ya podríamos nosotros colocar un ejemplo de estas caracterizaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del IVA, vemos que ese IVA tiene un principio de beneficio muy grande. El principio del beneficio es que todos paguemos, se les cobre de acuerdo al beneficio que estamos recibiendo. Entonces si usted compra un detergente, entonces se le debe cobrar el IVA. En cambio, si usted compra un jabón que no esté grabado, pues entonces ese jabón no tiene el impuesto y usted no está recibiendo el beneficio. Entonces de acuerdo al beneficio se le cobra a la persona. Observen que tiene ese principio del beneficio. Ese es un impuesto que por tener ese principio del beneficio, entonces es un impuesto horizontal, es decir, el 16% se le cobra al rico o al pobre, es el mismo valor para absolutamente todo el mundo. Es un impuesto regresivo. Aquí le coloqué yo un símbolo de interrogación porque en los estudios que se han realizado en Colombia y a nivel mundial se han llegado a las conclusiones de que este es un impuesto regresivo. Debo decir que los estudios dicen esto, pero cuando se plantean constitucionalmente o se normatizan, se dice que este es un impuesto proporcional. Se dice que es un impuesto proporcional porque se le cobra exactamente a todo el mundo un 16%. Al hacerse el mismo cobro, pues entonces tiene ahí la proporcionalidad. Pero, no obstante, hay que decir ahí de que el estudio dice que es regresivo, se dice que es regresivo porque efectivamente cuando se graba ese 16%, el rico termina pagando menos impuestos que el pobre, porque el pobre todo su salario se lo termina gastando en una canasta familiar que en su gran parte está grabada. En cambio, cuando el rico sacia su canasta básica, le quedan otros recursos para ahorrar, le quedan otros recursos para invertir o para otro tipo de gastos, donde ya el gravamen del IVA no está jugando el mismo papel y por ende termina gravándose en una mayor proporción de acuerdo a los ingresos al pobre que al mismo rico. Entonces, por eso en Colombia y en muchos países del mundo se ha descubierto que ese es un impuesto de carácter regresivo. Espero les haya quedado claro. Y por último, el IVA tendría una característica de ser un impuesto indirecto. No le llega la factura a nombre de Peranito o Juanito o Juanita, sino que ese impuesto
lo pagamos todos cuando hacemos la acción de compra. Ese es un impuesto indirecto. Ahora veamos un ejemplo contrario, el ejemplo clásico es el ejemplo de la renta, donde funciona el principio de la capacidad de pago. Entonces un impuesto a la renta se diseña para que los que tengan más dinero paguen a medida que va aumentando su riqueza un porcentaje mayor, y a medida que va bajando su capacidad de ingresos vaya disminuyendo ese impuesto. En Colombia, por ejemplo, usted tiene que llegar hasta un tope mínimo de ingresos para que le empiecen a cobrar ese impuesto, si no, no le cobran el impuesto a la renta. Por eso se dice que tiene esa capacidad de pago, aunque a partir de ahí el porcentaje sea el mismo para los que pagan. En otros países del mundo, pues si usted gana más, pues le van aumentando ese impuesto de renta, y si gana menos, pues le van cobrando un porcentaje cada vez menor. Entonces ese es un principio, un principio que ya vemos nosotros, tiene un carácter vertical, puesto que al que más gana más le cobran, y al que menos gana menos le cobran. Tiene un carácter progresivo, ahí me faltó una P, tiene un carácter progresivo, y es progresivo por esa misma situación, el porcentaje mayor al que gana, o porcentaje cero o al que no tiene los suficientes ingresos. Y y este es un impuesto directo, o sea, Peranito, Juanito o Juanita le deben a la administración de impuestos este año tanta plata, puesto que ellos tienen un ingreso de tal y le deben a la nación tal dinero. Ese es un impuesto directo, porque directamente la persona es el que le debe al Estado. Bueno, después de este ejemplo pasamos entonces a analizar otro de los principios. Y el otro principio de la tributación que vamos a ver enseguida es el tema de la eficiencia. Hay que decir que la tributación por el lado de la eficiencia tiene a su vez tres criterios que nos permiten decir si un impuesto o los tributos de un país son eficientes. El primer criterio es el criterio de la comodidad, es decir, si el ciudadano se siente cómodo respecto a cómo un país está recaudando sus dineros. Entonces este criterio de comodidad, también llamado por algunos de la información, lo vamos a ver enseguidita, pero este es el primer criterio para mirar la eficiencia a la hora de recaudar. El segundo criterio a la hora de recaudar, el segundo criterio tiene que ver con la simplificación, y el tercer criterio tiene que ver con el tema de la certeza. Entonces esto quiere decir que un país tendrá unos impuestos eficientes si el ciudadano se siente cómodo, si los impuestos o la forma de tributar en la nación se hace de una manera simplificada, y si tienen certeza a la hora de aplicarlo. Vamos a mirar cada uno detenidamente. Cuando nosotros hablamos de la comodidad, estamos hablando de lo que percibe el ciudadano como dificultades para conocer la manera en que se está recaudando, y los criterios de claridad de la información a la hora de recaudar. Entonces miran si las empresas tienen responsabilidad social, si los ciudadanos están debidamente grabados, si las personas pagan cumplidamente, si las personas son honestas en cuanto al pago. Todo esto hace que el impuesto o el tributo sea cómodo para el ciudadano. Cuando no hay eficiencia por el lado de la comodidad, o no hay suficiente información, por eso también lo llaman de la información o de la claridad de la información, esto tiende a que los sistemas tributarios tengan una mayor evasión. A falta de información o no haya claridad respecto a los que tributan, fomenta o promueve la evasión en una sociedad. Bueno, el otro criterio es el de la simplificación. El de la simplificación tiene que ver con el diseño de la norma, de cómo está escrita la norma, cómo ha sido redactada. Y en esta norma pues tiene que ser lo suficientemente clara, tiene que ser corta para que evite diferentes interpretaciones por parte de los que trabajan con el tema de impuestos, de que no hayan muchas diferencias a la hora de redactar esto, porque todas esas diferencias permiten que hayan esguinces
Esos esguinces significan que hayan una cantidad de interpretaciones y todo eso hace que en una sociedad haya elusión. Un impuesto o los tributos, cuando no tienen la característica o el principio de la simplificación, están invitando a la ilusión. En Colombia se ha criticado mucho esto porque en Colombia hay muchas prerrogativas que se le dan a las empresas o a las personas y eso favorece a que la gente se pegue de parágrafos o cosas que no son claras o que dan para diferentes interpretaciones y eludan el pago de los impuestos. Entonces esto también es un grave problema cuando las naciones tienen elusiones porque sus impuestos o su sistema tributario no está lo suficientemente simplificado. Y la certeza es también una de las críticas, por ejemplo, que tiene la tributación en Colombia, es que el ciudadano, las empresas, sobre todo las empresas, tengan estabilidad en esas normas. Esa estabilidad impositiva es fundamental. Una empresa que viene a Colombia a invertir y le están cambiando las reglas impositivas a cada rato, pues hacen que haya un desestímulo a la inversión porque el que viene invierte inicialmente no sabe pasado mañana si le van a cambiar las reglas de juego. Igual el ciudadano, cuando el ciudadano toma decisiones, las toma de acuerdo a unos criterios impositivos en el momento, y si esos criterios impositivos varían mucho en el tiempo, eso le quita certeza a la agente privado. Entonces el agente privado necesita certeza, que sepa si el impuesto es alto o bajo, no es, para este punto no es lo fundamental, es que si es alto, pues permanezca alto y no lo vayan a aumentar más, que tenga unos criterios en fechas, criterios en fechas y en montos adecuados y en las características que se componen cuando se hacen los impuestos. La certeza es fundamental entonces a la hora de mirar la eficiencia de un impuesto. Bueno, estos tres criterios son los criterios que hacen que los impuestos sean eficientes en un país. Miremos el otro principio de la tributación. Vamos a mirar el siguiente principio. El principio es el que se conoce como el principio de la unidad de acción. Para explicar el principio de la unidad de acción, vamos a suponer en Colombia lo que pasa con los impuestos, que efectivamente así es como pasa. Primero, un país tiene un principio de la tributación de unidad de acción cuando las personas que pagan sus impuestos tienen claramente determinado a quién se los están pagando. Entonces, por ejemplo, un tributo X cualquiera lo recauda la nación. Otro tributo Y cualquiera se lo pagan al departamento. Un tributo Z cualquiera se sabe que se le paga al municipio. En este caso, el tributo X, el tributo Y y el tributo Z son completamente diferentes. Es decir, el tributo X es por determinada cosa, el tributo Y es por determinada otra y el Z tiene que ver con un impuesto completamente diferente. Entonces, observen que en Colombia la forma de recaudar está muy bien distribuida. Sabemos que el IVA lo recauda la nación, eso no lo puede hacer ni el departamento ni el municipio, está clara su competencia, igual el de renta, en el departamento los impuestos que cobran por licores o por el degolles de ganado, entonces sabemos que eso solamente lo cobra el departamento, y en el municipio se sabe que se cobra por el impuesto del predial, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de los tributos tienen sus competencias adecuadas. En cambio, no habría unidad de acción. Bueno, hay que decir que esta unidad de acción implica entonces que se sepan las responsabilidades de cada uno de los agentes y esas responsabilidades son coordinadas porque entonces cada uno de estos no se mete en los zapatos del otro y como no se le mete en el bolsillo del otro, decimos que hay unidad de acción. Un país donde no hay unidad de acción, que no cumple ese principio, sería pues todo un caos, porque entonces los ciudadanos no sabrían si el impuesto que le pagó a X se lo tiene que pagar a la nación, que también se lo tiene que pagar al departamento y también se lo tiene que pagar al municipio. En ese caso, podrían haber diferentes criterios a la hora de cobrar ese impuesto y el ciudadano le genera la incertidumbre al saber que no hay una unidad de acción y entonces cualquiera le podría cobrar ese impuesto. Eso implicaría también pues que la gente pagara o dos o tres impuestos o buscara la manera de no pagar porque le estaría pagando el mismo impuesto a diferentes personas. Entonces la unidad de acción tiene que ver con eso.
Lo mismo pasaría pues en los casos de los tributos Y y Z, nada, no se sabría a quién se le pagan, no habría una coordinación entre los entes del Estado y por no existir una coordinación entre los entes, habría un desorden tributario en un país. Por eso este principio es tan importante a la hora de realizarlo los hacendistas públicos. Hay que decir pues que en este criterio tampoco hay diferencias en las escuelas de pensamiento, todos están de acuerdo que el principio de la tributación que tiene que ver con la unidad de acción es fundamental para un Estado. En donde sí se presentan diferencias, se las voy a mencionar, tiene que ver con los temas de descentralización política y fiscal. El tema de unidad de acción pues tiene que ver principalmente con los diferentes entes de un país y cada uno de estos entes actuarán de acuerdo al rol que tenga el Estado y este rol también puede tener un enfoque hacia la descentralización o no, puede que tengan ese enfoque o no. En Colombia, por ejemplo, decimos que tenemos descentralización política y fiscal. Eso es lo que aboga, por ejemplo, las escuelas clásicas, que cada municipio, cada departamento sean ellos los encargados de recaudar y que esos recaudos correspondan a los gastos que hacen cada uno de estos. Para las escuelas modernas, por ejemplo, no les gusta mucho este criterio porque entonces no existiría la redistribución de la riqueza de acuerdo a la riqueza que se generan en los municipios. Entonces, municipios de Medellín, que es más rico que el de Tapartó, pues entonces bajo ese principio de descentralización fiscal implicaría que Tapartó moriría de hambre. Con los criterios de política fiscal moderna, donde se habla de la necesidad de redistribuir también por regiones, pues sabemos que de aquí tendrán que salir recursos y ayudar solidariamente con los municipios que menos recursos reciben porque no tienen pues la base gravable necesaria para hacerlo. Entonces, observen pues que entonces en los temas de descentralización, de acuerdo a los enfoques, sí hay diferencia. Para las escuelas clásicas están completamente de acuerdo con una descentralización fiscal, que la gente reciba de acuerdo a lo que en esa misma zona se recauda. En cambio, en los modernos no. Y en el tema de descentralización de carácter político, sucede muchas veces lo contrario. Entonces, por ejemplo, para algunos defensores de la escuela moderna, de las finanzas públicas modernas, están de acuerdo de que la nación tenga descentralización política, que cada vez entregue más el poder a los conglomerados, con lo que teníamos que ver con el primer tema de clase, y el Estado económicamente siga apoyándolos y políticamente se le entreguen atribuciones cada vez más a las comunidades, a los municipios y los departamentos. Para las escuelas clásicas el principio liberal, el principio es pues que la unidad política de la sociedad debe estar basado pues en el poder central, ese poder liberal del que hablábamos en algún video. Bueno, pasemos a mirar el último principio de la tributación. Ese principio es el que se conoce como el principio de la asignación y o flexibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí sí también hay escuelas. Se dice pues que un Estado debe tener un rol de asignación enfocado hacia la planeación y el desarrollo o debe tener un enfoque hacia la neutralidad impositiva. Mire que cuando usted planea el desarrollo está recogiendo recursos de diferentes sitios y está metiéndose en actividades privadas para ayudar al mismo sector privado a desarrollarse económicamente. La neutralidad nos dice que es el mercado el único que debe hacer este sacrificio, ¿cierto? El sector privado y el mercado es el que debe asignar. Entonces aquí también encontramos las dos escuelas donde se plantean que la asignación se debe hacer para el desarrollo y los otros que hablan de que por la neutralidad, para que no haya distorsiones en la asignación, debe haber neutralidad impositiva. Entonces se debe impositar para planear el desarrollo o no se debe impositar para que el Estado sea neutral en la actividad privada. Y la flexibilidad tiene que ver, la flexibilidad a la hora de los principios de la tributación es que los impuestos se pueden diseñar de forma tal de que si la economía está bien, pues entonces las personas sufran menos impacto al cobrar los impuestos y si la economía va muy bien, pues el Estado tenga una mayor flexibilidad al cobrar esos impuestos. Entonces los impuestos se pueden diseñar en esa medida. Por ejemplo, si una empresa está presentando signos negativos y está con problemas económicos,
usted en la norma puede colocar y decir que esa empresa está exenta del pago del impuesto, y eso es una cierta flexibilidad que tendría a la hora de tributar. Bueno, con esto ya vimos todos los principios de la tributación, creo que han quedado claros. El último tema con el que terminamos de la asignación, pues es un poco repetitivo a lo que veíamos en las discusiones sobre las finanzas públicas modernas y clásicas. Igual les recomiendo tomar nota de este video de cada uno de esos principios, buscar en internet, mirar términos que pronto hayamos utilizado, buscarlo en internet y tenerlos claros. Porque con esto hemos terminado el tema que nos compende para esta semana, y queda entonces completamente visto todo para hacer la evaluación. La evaluación estará entonces inscrita a estos dos videos, a estos criterios. La primera parte, que son los ingresos de un país, la teoría de los ingresos y lo que tiene que ver con los principios de la tributación. Espero igual que el anterior y los anteriores videos les haya sido útil, haya sido claro. Si quedan dudas, pueden participar en los debates en el sitio designado para eso, y haremos las claridades necesarias sobre este tema si algo no ha quedado lo suficientemente claro. Entonces, de nuevo les digo que espero les haya servido y lo hayan disfrutado. Hasta el próximo video y último video, que tiene que ver con el tema de los presupuestos, que eso lo veremos la otra semana. Hasta luego.